Muy buenos días, compañeros de curso y tutor. Mi nombre es Andrea Palor de Gumpeña, pertenezco al CEA Chiquinquirá, Boyacá. Y bueno, estos son mis datos personales por medio de los cuales ustedes me pueden comunicar, me pueden escribir. Yo estaré dispuesta a colaborarles en cualquier cosa que ustedes necesiten. Me considero una persona muy respetuosa, disciplinada, responsable. Algo que a mí me gusta es nadar, también y jugar videojuegos. Bueno, con respecto a la información del curso, su propósito es adquirir las bases conceptuales sobre la programación de computadores como técnica para proponer desarrollos informáticos mediante la lógica y la práctica de los conceptos adquiridos en la solución de supuestos problemáticos trasladables a situaciones reales. Este curso está dividido en 3 unidades. La unidad 1 es Introducción a la lógica para solución de problemas. La unidad 2, lenguaje de programación. La unidad 3, introducción a la programación. Respecto ya al tema de esta actividad, la programación de computadoras, bueno, esta se puede definir como una secuencia de instrucciones que indican las acciones o tareas que han de ejecutarse para dar solución a un problema determinado. La computadora resuelve problemas de acuerdo a cómo se le haya programado de manera rápida. Bueno, todos sabemos que a causa de que la computadora es una máquina que no entiende el lenguaje del ser humano, es necesario darle un conjunto de instrucciones proporcionadas de tal forma que pueda entenderse, es decir, que la programación es el arte de concebir programas. Los lenguajes de programación se definen como un conjunto de reglas y elementos programaticales que un programador usa para escribir las instrucciones con el fin de que la computadora realice y ejecute una tarea o conjunto de tareas establecidas. Es decir, es un conjunto de símbolos, de caracteres que se combinan siguiendo una regla de sintaxis para permitir la transmisión de instrucciones al computador. Durante toda la historia de la programación han habido muchas personas que han influenciado mucho en esta, que han permitido su desarrollo actual. Entre algunos de ellos se puede destacar a Charles Babbage, es un matemático que diseñó la primera máquina programable, la primera máquina que se podía programar para hacer distintas tareas, la cual nunca se llegó a construir pues, por problemas tecnológicos de la época. Como lo podemos dar de cuenta, hace ya mucho tiempo. Ada Lovelace es considerada la primera programadora. Ella diseñó y creó el primer algoritmo para la máquina de Babbage. Otra mujer muy importante en el ámbito de la programación fue Grace Murray Hopper, quien inventó el primer compilador para UNIVAC en 1951. En aquella época, pues las máquinas trabajaban con código máquina, es decir, con ceros y unos, el cual era dependiente al hardware. Gracias a ella se empezó la idea de desarrollar lenguajes de programación independientes a la máquina, es decir, que sean universales. En la actualidad, pues se han conocido muchos lenguajes de programación, ya que se han diseñado gran variedad de acuerdo a las necesidades o alguna función en específica. Bueno, pues el florecimiento de los lenguajes se dio a partir de la década de los 50. Los lenguajes de primera generación, o sea, fueron 3, como se puede ver en la diapositiva, fueron entre los primeros diseñados. COBOL en 1959, Fortran en 1955 y Lisp en 1958. Bueno, en la década de los 60 hasta los 70 se conoce como los paradigmas funcionales. En este periodo se inventaron la mayoría de los paradigmas de lenguaje de programación, incluso los más importantes. En esta época se pueden destacar estos lenguajes de programación: Simula, C, Smalltalk y Prolog. En la década de los 80 se consolidaron los lenguajes imperativos.
en vez de inventar nuevos paradigmas, pues se empezaron a mejorar los existentes. Durante esta década se pueden destacar C++, Ada, Common Lisp, Malta y Ozsin. Un dato importante de esta década fue que C++ combinó la programación orientada a objetos y la programación de sistemas. Y Ada fue estandarizado en los Estados Unidos como el lenguaje de programación utilizado en el campo militar. En la década de Internet fue un periodo que, digamos, obligó a los lenguajes de programación a adaptarse a la nueva red. En este campo, Java se hizo muy popular gracias a su integración con varios navegadores. En esta década se pueden destacar como lenguajes de programación importantes Python, Visual Basic, HTML, que es el lenguaje de programación más utilizado en el desarrollo de páginas web, Ruby, Java y PHP. Bueno, algunos lenguajes que yo utilicé para comparar fueron C++, Basic, HTML, C, Java. Bueno, algunas características que encontré de C++ es que es un lenguaje orientado a objetos. Sus ventajas es muy potente en la creación de sistemas y muy robusto. Pero no es interactivo visualmente y tampoco soporta la creación de páginas web. Sirve en todos los sistemas operativos, o sea que es muy adaptable y lo podemos utilizar sin no tener muchas restricciones de sistema. Visual Basic, dirigido por eventos y posee una curva de aprendizaje muy rápida. Además, como fue creado por Windows, integra todo su diseño de la implementación de formularios. Una de sus desventajas es que es muy pobre en programación de soporte. Pues en el sistema operativo sirve para hacer aplicaciones de escritorio. El lenguaje de programación HTML es muy utilizado para la creación de páginas web. Es muy sencillo porque permite describir hipervínculos. Se pueden crear mediante él, se crean archivos muy pequeños, es fácil de aprender y lo admiten todos los exploradores. Sus desventajas: es un lenguaje estático, la interpretación de cada navegador puede ser diferente y es muy lento para ejecutar archivos pesados. Respecto al sistema operativo, se puede ver en todos los sistemas operativos, pero la interpretación varía de acuerdo al navegador utilizado. Otro lenguaje de programación, C, es un lenguaje de programación orientado. Entre sus ventajas es que permite el manejo de varios tipos de datos. En sus desventajas es que requiere con un sistema Windows en 4 superior tener alrededor de 4 GB de espacio libre solamente para su instalación. Permite la creación de aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y móviles, y se utiliza en el sistema operativo Windows. Java es un lenguaje orientado a objetos y fue desarrollado por la compañía Sun. Entre sus ventajas se pueden destacar que puede realizar distintos aplicativos, al igual que aplicaciones de escritorio, también en aplicaciones móviles. Su desventaja es que no es muy rápido. En cuanto al sistema operativo, sirve en todos los sistemas operativos. Bueno, en la actualidad, en cuanto a tendencias de programación, esas son como las ideas o como los pilares que hoy en día como rigen todo el campo de lenguaje de programación. Algunas son: aumentar el soporte para la programación funcional, construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida, mecanismos para añadir el lenguaje de verificación en cuanto a seguridad y confiabilidad,
el desarrollo de software orientado a componentes, se busca mayor énfasis en cuanto a distribución y movilidad, también integración con bases de datos, el código abierto como una filosofía de desarrollo de lenguajes. En cuanto a los lenguajes de programación pues, más utilizados en la actualidad, en Ruby, Objective-C, PHP y Python. También es muy utilizado C++. Bueno, en cuanto a las buenas prácticas de programación, se pueden definir como el conjunto de reglas que pueden ser formales o obligatorias que se emplean con el fin de mejorar la calidad del software. Existen las diferentes etapas del desarrollo del programa. Entre su implementación trae como beneficios eh, la, la mejora de la legibilidad y mantenimiento del código fuente, disminuye los errores y también facilita el proceso de desarrollo. Algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, tener un código bien estructurado y espaciado y utilizar nombres para funciones y variables siempre con la misma lógica al elegirlos. Bueno, en cuanto a algunas características más predominantes de este lenguaje de programación de signo numeral es que es un lenguaje orientado a objetos, estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma NET. Se desempeña de forma plena en los sistemas operativos Windows y posibilita realizar aplicaciones web de escritorio y móviles. Como requerimientos del sistema, se necesitan 4 GB para su instalación. Es muy utilizado o muy eficaz para desarrollar aplicaciones para los entornos Windows. Un dato curioso de este lenguaje de programación es que fue desarrollado para competir contra Java y además en la actualidad pues, se puede considerar como uno de los lenguajes más utilizados por parte de las empresas. Bueno, muchísimas gracias por toda su colaboración y por toda su atención. Espero que podamos tener una buena interacción con este grupo. Como ya les dije al principio de mi presentación, estoy dispuesta a colaborarles en cualquier cosa que ustedes necesiten. Y bueno, pues no siendo más, gracias y que Dios los bendiga.